Hola, queridos estudiantes, queridos amigos. Vamos a analizar el día de hoy otro tema kierkegaardiano. En esta ocasión vamos a analizar un tema muy controvertido, Kierkegaard, el tema de la paradoja. El tema de la paradoja eh, es un tema que ustedes pueden rastrear en algunos libros kierkegaardianos, no en todos. Aunque en todos los libros de Kierkegaard hay ejemplos de paradoja. Pero a lo que me refiero es cómo se da la paradoja y qué sentido tiene. Eso se trata solo en algunos libros muy específicos de Kierkegaard. Yo recomendaría que lean Las migajas filosóficas y el Postscriptum. Esos libros son últimos en Kierkegaard, son de los últimos años de su vida. Tienen ya una clara manifestación y perfil de lo que él entiende por paradoja y por realidad y por verdad. Otro libro que sería fundamental sería los tratados sobre el amor, acerca del amor, porque hay una dimensión excepcional en el amor, como vamos a ver. Y por supuesto, el libro de el diario o los diarios. La paradoja en Kierkegaard es una manera de conocer, así como la razón, así como la tragedia y la melancolía, es una manera de conocer. Recuerden que el término en griego, paradoxo, paradojos, significa lo que está al lado de la opinión, lo que no es opinión oficial, o la otra opinión, o aquello, vamos a ser más libres, aquello que contradice lo que todo mundo supone como uniforme verdad. En Kierkegaard, paradoja significa lo que siendo verdadero es contradictorio para la razón. Es verdadero, pero es contradictorio para la razón. Eso significa también que la razón no explica todas las cosas. Eso significa también que el dato último en que el mundo occidental esperaba anclarse y desarrollarse, que era el conjunto de los conocimientos, para Kierkegaard no es suficiente. Y entonces hay que apelar a examinar las situaciones del contorno humano. Y el contorno humano se manifiesta como algo diverso, en devenir permanente, donde la verdad se transforma y cambia, donde los ambientes no son necesariamente siempre los mismos y las personas no sienten necesariamente de igual forma, siempre. Entonces, a partir de esa realidad tan cambiante, es necesario, si se quiere conocer verdaderamente lo que es la realidad, afirmar una posibilidad distinta a lo que la razón dice que las cosas son. Por eso la necesidad de apelar a la tragedia, o de apelar a la melancolía, o de apelar a la paradoja. Cuando uno examina las situaciones de la vida, descubre que algo no va con lo que la razón, desde sus principios lógicos formales, asegura que tiene que ocurrir. A es igual a B. Todo el mundo lo entiende. A es distinto de B. Todo el mundo lo entiende. A y B no pueden ser exactamente iguales en el mismo momento si es que son distintos. Todo el mundo lo entiende. Se entiende lo formal.
Pero la vida humana no es lo formal. Eso es lo que reclama Kierkegaard. La experiencia humana mucho menos. Y la libertad humana no conduce a lo formal, sino que muchas veces se separa de lo formal. Y separándose de lo formal, el hombre puede utilizar su razón y su voluntad y hasta su espíritu para ir en contra de la razón, la voluntad y el propio espíritu humano. Y eso solo se puede entender si uno se concede la oportunidad de considerar las cosas no racionalmente, no con un examen psicológico, dice Kierkegaard. Recuerden que en el periodo kierkegaardiano, los primeros años, 30 años del siglo XIX, la psicología sigue siendo psicología racional. La psicología que viene de las escolásticas católica o protestante. No es la psicología del inconsciente freudiano. Entonces, el hombre no es la razón, ni todo en el hombre se da por causa de la razón y el ejercicio racional. Y entonces hay que hacer un examen distinto. Y el examen distinto lo que nos descubre es que podemos descubrir cosas cuando utilizamos la melancolía y vemos las emociones del ser humano y podemos hacer un examen de las paradójicas situaciones en las que uno vive desde dentro y desde fuera. El novio ama a su novia, la novia ama locamente a su novio, pero el novio no quiere que la novia le ame por amor, sino para que lo entienda racionalmente. Ese es el caso personal de Kierkegaard. Podemos hacer más exámenes paradójicos y describir, por ejemplo, las condiciones naturales en las cuales carecen los seres humanos. El ambiente, el paisaje, el frío, el calor, el desierto, el verano. Y menciona Kierkegaard. Y en esas condiciones se nos pide que todos actuemos guiados por la misma ley ética. Y eso es paradójico, porque la historia no hace al hombre, ni las condiciones sociales y ambientales, dice Kierkegaard, hicieron la historia, sino las propias decisiones a las que se atrevió el ser humano a encaminarse. El propio arrojo del ser humano, con calor, con frío, con aguacero, con hambre o con gula, el propio ser humano se decidió a hacer lo que fue. Y una vez decidido lo que se fue, los seres que vienen a continuación, no es cierto que se traguen como herencia lo que otros decidieron. Kierkegaard es firme en eso, sobre todo en el postscriptum. La historia que los seres humanos desarrollan y heredan no les motiva a quedarse atados, o como él dice, sepultados de su propia individualidad. No aparecen como esclavos, no aparecen como maniatados por el destino. Y viene el problema del destino en Kierkegaard. El ser humano que hereda una historia no necesariamente queda atado a ese destino, sino que perfectamente puede ir en contra de ese destino. Y el hombre libre es precisamente el hombre que va contra su destino. Pero también es el hombre que se expone a experimentar en su vida como una carga real el peso de la tragedia. Y eso es paradójico. Si quieres ser libre, atrévete a padecer en algún momento la tragedia. Solo es libre el que está dispuesto a padecer.
Solo es feliz en libertad quien está dispuesto a padecer. Y eso es un peso bastante fuerte, pesado. Es una piedra que Sísifo probablemente cargó, pero que no vivía al estilo kierkegaardiano, porque Sísifo era un pagano. En cambio, el kierkegaardiano es un hombre de fe. Y el hombre de fe vive sus paradojas, las experimenta, pero las sobrepone. El pagano no sobrepone. El pagano no se atreve a luchar tan consistentemente como el cristiano. Ahí está la paradoja frente a mí. Ahí está la condena. Dichosos los que lloran. Vamos, si estoy llorando. Sí, dichosos, lo dijo Jesús, los que lloran, porque ellos encontrarán consuelo. Pero ¿quién rayos me va a dar consuelo? Si tienes fe, el consuelo lo da el maestro. El maestro que dice, no os inquietéis, vosotros valéis más que los pájaros, más que los lirios del campo. Es más, os lo digo, los lirios del campo nunca se pusieron un vestido como vosotros. Tienen un vestido distinto, pero a vosotros es vuestro Padre quien os cuida. A los lirios también. No os preocupéis, vosotros valéis más que los lirios y que los pájaros. Es paradójico. Si quieres estar descansado, despreocúpate, aunque estés preocupado. Aunque mañana no sepas qué vas a comer, despreocúpate. La experiencia del ser humano cristiano, del caballero de fe, implica la valentía para seguir creyendo. En medio de todo lo que le dice, no creas. Es absurdo que creas. La paradoja del cristiano queda retratada con la famosa frase atribuida a Tertuliano, y que no aparece directamente en Tertuliano, que dice, creo quid absurdum. Creo porque es absurdo. La fe es una creencia. La fe es querer creer, decía San Agustín. Y Kierkegaard agrega, la fe es la creencia de la voluntad que se afirma incluso contra sí misma, contra toda probabilidad y contra todo hecho, creyendo en la única persona y realidad posible, la persona infinita. La fe se anuncia porque se presiente en el espíritu. Y la paradoja entiende por la fe que va a afirmar una cosa rotundamente contradictoria. Los muertos resucitan. Jesús resucitó a los muertos. La historia puede cambiarse. La posibilidad del amor de Dios cambia todo. Jesús calmó el viento, el mar y la tempestad. Jesús multiplicó los panes a partir de 3 panes y multiplicó los peces a partir de 5 pescados. Y la fe entiende que eso es tonto, irracional, pero entiende que es un salto, el salto de fe, que es la salvación y que la salvación implica la paradoja. Y la paradoja es la opinión contraria a lo que todo el mundo opina. El cristiano entonces lleva la contraria. Y agrega Kierkegaard, no la lleva por porfía, o sea, no la lleva por llevar la contraria, por razonar en contra de los demás, sino para afirmar por el escándalo que él causa la fe en los demás. Si quieres fe en los demás, paradójicamente, afírmate como peligroso, como escandaloso ante el criterio de los demás. Y llega a peores, porque la fe afirma cosas que, como hemos dicho, pueden ser muy misteriosas,
muy maravillosas, resucitar un muerto, quitar la lepra, detener el ruido de una tempestad, el flujo del viento, abrir los ojos al ciego, o podría significar la aceptación de una realidad como el Dios inmortal, infinito y espiritual y verdadero tomó carne humana para redimir al humano y tomó lugar en la figura de Jesús. Y por eso Jesús es Dios y hombre a la vez. Y lo es en verdad, lo es verdadero. Y Kierkegaard afirma esa verdad del cristianismo, esa es la mayor de todas las paradojas. Por eso es el mayor de todos los absurdos. Y si es el mayor de todos los absurdos por rebote, es el mayor de todas es la mayor de todas las ocasiones para transformar la vida, para descubrir la existencia de un ser cristiano y descubrir la verdad plena que rompe todos los paradigmas hasta el momento existentes. También esta fe cristiana tiene un problema y no es solo que no se basa en los 5 sentidos, porque rebasa las experiencias y las emociones, sino que tiene una especie de reconstitución del yo. Con solo el acto de fe aparece una nueva dimensión en el orden del espíritu humano. Y esa dimensión se viene fortaleciendo con cada acto decidido y auténtico, o sea, subjetivo auténtico, auténticamente convencido el que lo hace, de fe. Es el fortalecimiento del yo interior. Y entonces aparece una cosa que la razón cotidiana no entiende. ¿Por qué el ser interior es más importante al cristiano que el ser superior, aparentemente, que es la materia, que es el cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué llaman los cristianos superior a el ser interior? Cosa que no se ve. ¿Por qué desechan la superioridad que todos reclaman de la materia y del cuerpo? Y esto nos lleva entonces a la respuesta kierkegaardiana. Quedarse únicamente con el cuerpo, que es el nivel estético, es definitivamente el placer y la búsqueda de placer, definitivamente. Es el desarrollo del goce, pero el goce pasa y el goce conduce al sufrimiento. Tarde o temprano, los goces, paradójicamente, se transforman en un sufrimiento. Tenía razón Epicuro. Y entonces lo que habría que hacer es recapacitar, y cuando usted recapacita, crece el espíritu. La meditación es el acceso a la vida de la paradoja. Y por eso el hombre que hace meditación crece interiormente y también se convierte en un ser paradójico. Y dentro de la paradoja existen dos alternativas, digamos, dos direcciones, que para Kierkegaard son en el fondo divertidas. Son tocadas abiertamente en el libro Lo uno lo otro. La alternativa de la ironía, del chiste fácil, de divertirse con lo que está ocurriendo. Y la alternativa de asumir tranquilamente, con paz, con parsimonia, con cierto humor, lo que se está viviendo. Entonces, o asumo con ironía, o asumo con comicidad las contradicciones que estoy viviendo. Soy un hombre de fe. Y en lugar de entrar en la trágica relación de la desesperación y de la enfermedad mortal y de la angustia,
como soy un hombre de fe y ya he vivido anteriormente esas tragedias y esas experiencias como hombre estético, y eso es paradójico, ¿no? El hombre espiritual ha sido un pecador empedernido. Es lo que más o menos también decía Lutero. Peca, 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 arrepiéntete y ten mucha fe y Dios perdona. Peca, peca, peca y arrepiéntete. Es la experiencia del hombre de fe. Después de haber vivido muchas experiencias de tristeza, de arrepentimiento, lo que queda es el salto, donde se reconoce la impotencia personal. Y al reconocer la impotencia personal, ya no tengo que angustiarme porque confío en Dios. Y ahora lo que tengo es un gran sentido del humor para reírme de lo simple que soy realmente. Y por eso Kierkegaard cita a Jesús. Y Jesús sonrió y dijo, Padre, gracias, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla y se las has escondido a los sabios, a los entendidos. Y agrega Kierkegaard socarronamente, y a los eruditos. Se las has escondido a los sabios, a los entendidos y a los eruditos. Y se las revelas a la gente sencilla del pueblo. Por eso les dices paradójicamente, y esto es parte de los tratados de las obras de amor, bienaventurados los que tienen hambre, ustedes serán saciados. Bienaventurados los que tienen sed, ustedes serán saciados. Bienaventurados los que los van a matar por mi culpa, por creer en mí. Imagínense la paradoja extrema. Creo en Jesús, tengo una vida cristiana y el mérito es que me maten porque sigo a Jesús. Pero alégrate porque sigues a Jesús, porque el reino está cerca de ti. Bienaventurados ustedes cuando se burlen de ustedes, porque por algo se burlan, porque son paradójicos. Entonces la paradoja es el descubrimiento, en el fondo, la pista de que estamos encaminados por el correcto camino de la vida espiritual, del estado de vida religioso cristiano. Y si estamos encaminados, significa que además de hacer el ridículo y de tener la necesidad de un gran sentido del humor, estamos expuestos a ser distintos y a ser considerados eso, la distinta opinión, los distintos en manera de vivir delante del mundo. Y Kierkegaard diría, eso es señal de que en nosotros hay una buena subjetividad, un buen mensaje y una buena creación poética. Porque la vida cristiana, kierkegaardiana al final de cuentas, es eso. Una paradójica, pero hermosa creación poética, sujeta a todo, pero una creación poética, lo más hermosamente posible diseñada por la voluntad y la decisión espiritual de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias amigos por su atención. Espero encontrarme en otra ocasión con ustedes y gracias por todo y adelante. Hasta la vista.